San Luis Potosí en el siglo XX. La promulgación de la Constitución de 1917 dio al país una nueva forma de organizarse, pero todavía pasaron algunos años antes de que México alcanzara una situación estable. En San Luis Potosí, por ejemplo, los hermanos Zedillo continuaron luchando. En 1920, Carranza tuvo que salir de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, presionado por sus enemigos antes de llegar al punto de Veracruz. El presidente cayó en una emboscada donde perdió la vida. Los revolucionarios sonorenses Adolfo de Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles eran cada vez más fuertes. Por todo el país había grupos levantados en armas. De la Huerta, nombrado presidente provisional, logró pacificarlos y llamó a elecciones a Álvaro Obregón, que era el militar más popular. Resultó electo presidente para el período de 1920-1924. Durante el gobierno obregonista ocupó la Secretaría de Educación Pública José Vasconcelos, quien integró los ideales nacionalistas a la educación y a la cultura mexicana. Actividad. Tú ya sabes usar la línea de tiempo. En esta lección hay muchas fechas importantes de nuestra historia. Elabora las fichas que creas necesarias y pégalas en tu línea de tiempo. En San Luis Potosí, el gobernador Rafael Nieto Compeán, originario de Cerritos, concedió a la mujer el derecho de voto durante su gobierno. Se erigió el municipio de Cárdenas. Otra de sus obras importantes fue la transformación del Instituto Científico y Literario en Universidad Autónoma, que abarca además el Hospital Civil, la Biblioteca Pública, el Observatorio Meteorológico y la Dirección de Educación. Rafael Nieto inició en nuestro estado la aplicación de la ley agraria para beneficio de las comunidades campesinas. Nieto se distinguió por la claridad de su pensamiento político y social. Aurelio Manríquez de Lara, Hernández, ocupó la gobernatura después de Rafael Nieto en 1923. Maestro normalista, fundó el Partido Nacional Agrarista. Aunque fue un personaje muy popular, el Congreso local no le permitió terminar su periodo. Plutarco Elías Calles fue electo presidente de México para el periodo 1924 y 1928. Durante su mandato se plantearon las bases para la creación de las instituciones fundamentales del gobierno, entre ellas la organización del Ejército, el Banco de México, los sindicatos obreros y modernización de la explotación agrícola. En 1928, los partidarios de Álvaro Obregón reformaron la Constitución para que éste reeligiera. Obregón, en efecto, se reeligió, pero no llegó a la presidencia, pues fue asesinado. El general Saturnino Zedillo fue el primer gobernador potosino que ejerció el cargo durante un periodo completo. Después de la Revolución, tenía una larga y experimentada carrera militar. Fundó colonias agrícolas militares en la región media del estado y tuvo influencia política hasta su muerte, ocurrida en 1939. Tras el asesinato de Obregón, Emilio Partes Gil ocupó provisionalmente la presidencia para convocar a nuevas elecciones en este periodo. Los caudillos revolucionarios reunidos por Plutarco Elías Calles decidieron la formación de un partido que les permitiera tomar acuerdos políticos al margen de los enfrentamientos armados. Así se fundó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario PNR. Su primer candidato fue Pascual Ortiz Rubio, que ocupó la presidencia de 1930 a 1932, año en que renunció para ser sustituido por Abelardo L. Rodríguez de 1932 a 1934.
El PNR propuso extender el periodo presidencial a 6 años. Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que gobernó durante un sexenio en 1934 o 1940. Recuerda que en Ébano se perforó el primer pozo petrolero del país. Sin embargo, desde el Porfiriato la riqueza del subsuelo era explotada y procesada por compañías extranjeras. Lázaro Cárdenas decretó la expropiación y nacionalización del petróleo. Desde entonces solamente es exportado, procesado y vendido por mexicanos. Gracias a la gestión de Cárdenas, importantes sectores de la sociedad como el obrero y el campesino se incorporaron a la vía política del país. San Luis Potosí. Gonzalo N. Santos fue el primer gobernador que ejerció el cargo un sexenio completo de 1943-1949. Durante su gobierno se realizaron importantes obras públicas como la presa El Peaje. A partir de la década de los 50, muchos potosinos buscaron que las decisiones del gobierno fueran el resultado de la voluntad de la mayoría. Desde 1958, el doctor Salvador Nava encabezó esta lucha de la sociedad civil. Antonio Rocha. A fines de la década de los 60, Antonio Rocha fue gobernador del estado. En su mandato sumó esfuerzos para la integración del estado. El desarrollo de la sociedad hacia una mayor participación ha propiciado una rica experiencia política en todo el estado. Actividad. Abajo hay una lista de temas. Escoge 2 para investigar. Pregunta a las personas mayores sobre los temas que hayas elegido. Pregúntales también si te pueden facilitar testimonios como libros, periódicos, revistas o fotografías en donde puedas obtener información. Apunta en tu cuaderno los hechos que consideres más interesantes. Fíjate en las fechas importantes y como ya hiciste antes, pégalas en la línea de tiempo. Ampliación de la red carretera durante el gobierno de Antonio Rocha. Movimiento ferrocarrilero de 1958 en San Luis Potosí. Avance en la educación técnica durante el gobierno de Carlos Jungitud Barrios. Creación del Instituto Potosino de Bellas Artes. Arquitectura fantástica en Xilitla. La Constitución de 1917 garantizó beneficios sociales para todos los mexicanos. El gobernador Rafael Nieto otorgó el voto a la mujer y aplicó la ley agraria de San Luis Potosí. Lázaro Cárdenas llevó a cabo la explotación petrolera. El gobernador Antonio Rocha propició una mayor integración del Estado.